Aunque la redención, aunque la redención está cerca, nos llena de gozo, pero también nos llena un poco de consternación por porque como estamos estudiando con la pastora Yarolin los lunes, los que se queden aquí van a sufrir mucho, van a sufrir. Y si el Señor no acortar esos días, ninguna carne sería salva. Amén. Elio, y ahora que tú estás hablando de eso, déjame hacerte una pregunta, porque tengo que hacerte esta pregunta. ¿Qué requisitos hay que hacer para no quedarse en la tierra? Bueno, el requisito para no quedarse en la tierra es apartarse del mal y seguir el bien. Mm, Eso es fácil y sencillo. ¿Usted sabe por qué es fácil y sencillo? Porque el Señor nos entregó el Paracleto, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestra debilidad. Aun cuando no podemos marchar adelante, el Espíritu Santo es esa fuerza alentadora y el consejero que nos ayuda y nos empuja hacia el propósito de Dios. No van a haber excusas. gloria a Dios. Gloria a Dios, papá. Amén. Pues vamos a entrar en materia. Vamos a hacer el repaso de la semana pasada. Punto número 5, recompensa del discipulado. Y como decimos siempre, con este repaso usted puede hacer su reflexión. Amén. Letra A, la preocupación de Pedro. Mateo 19, del 27 al 30. Pedro se jactó de que él y los otros discípulos habían actuado exactamente como Jesús le había pedido al joven rico que actuara y luego añadió, ¿qué pues tendremos? Se estaba poniendo en evidencia el yo de Pedro y su vieja naturaleza estaba reafirmándose. Jesús aseguró a Pedro que lo que fuese hecho por él tendría una rica recompensa. En cuanto a las 12, de manera específica, tendrían puestos de autoridad en el milenio. En esta vida, los que hayan dejado casa, hermano, hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra por su nombre, gozan de una comunión mundial de creyentes que les compensa en mucho la rotura de los lazos terrenales. Reciben unas riquezas espirituales más allá de toda valoración. La recompensa futura para todos los creyentes es la vida eterna. Todos los creyentes tendrán aquella vida, pero no todos gozarán al mismo nivel. Apocalipsis 22, 12. Jesús le dice a Pedro, tú lo que hagas por mi causa será recompensado, pero cuídate de no hacerlo guiado por consideraciones egoístas, porque en este caso muchos primeros serán últimos y últimos serán primeros. Letra B, parábola de los obreros de la viña. Mateo 20, del 1 al 16. La parábola describe a un padre o jefe de familia, amo, señor, en griego oikos, que salió de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Estos hombres fueron contratados para trabajar por un denario al día, lo que era una paga razonable para aquellos tiempos. Digamos que comenzaron a trabajar a las 6 o 7 de la mañana. A las 9 de la mañana, el padre encontró otros obreros desocupados en la plaza. En este caso, no hubo ningún acuerdo entre los obreros y el jefe. Al mediodía y a las 3 de la tarde, el padre contrató a más hombres sobre la base de que daría un pago equitativo. A las 5 de la tarde encontró más hombres sin trabajo. Al final del día, el padre ordenó a su administrador que pagase a aquellos hombres, comenzando desde los últimos contratados y acabando con los primeros. Todos recibieron la misma cantidad, un denario.
Los hombres que habían comenzado a trabajar a las 6 pensaban que iban a recibir más. Se sintieron amargados y resentidos. A fin de cuentas, habían trabajado más tiempo y sufrido el calor abrasador y el peso del día. Aquí en Lucas 15, del 28 al 30, está la historia del hijo pródigo que se puede comparar con esta parábola. También Jonás, capítulo 4, del 1 al 2, cuando Jonás se enoja porque el Señor salva a los de Nínive. Estos obreros se quejaban eh, no de que se le pagara menos que a los otros que trabajaron menos horas, sino que fuesen considerados iguales a ellos. Lo que Dios tiene es suyo y esto le justificará en todas las disposiciones de su providencia. Estamos en sus manos como en el barro, en las manos del alfarero. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Romanos 9, 20. Habrá sorpresas en la cuestión de la recompensa. Algunos que creían que serían primero serán últimos porque su servicio fue inspirado por el orgullo y la ambición egoísta. Otros que han servido por amor y gratitud recibirán gran honra. Y hasta aquí el repaso de la lección de la semana pasada. Quiero hacer mención que la mitad de este capítulo está hasta la página 198, la mitad de la página. Ok, el último punto que vamos a hacer para la reflexión es en la página 97. Punto número 3, la alabanza de los niños, para que lo tengan en cuenta. Cuando terminemos la alabanza de los niños, en Mateo 21, del 14 al 17, pues podemos entrar en la reflexión de la mitad del capítulo 9. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pregunta, Elio, estoy como que un poquito perdidito. Refréscame la memoria. Sarita, Yeah, me ¿cuántas, too, ref- me too. cuántas reflexiones, cuántas reflexiones hemos hecho del capítulo 9? Ninguna, ¿verdad que no? No, no. Ninguna, ok. Ok. Pues, O sea, esta es la primera, hasta correcto. donde tú dijiste, hasta la página 97, es la primera reflexión del capítulo 9. Hasta la página 198 y Perdón, medio. 198, perdón, corrijo, 198. Estamos grabando esto para que usted pueda ir al canal de Casa de la Fe en YouTube y usted pueda beneficiarse de la grabación. Allí va a estar la grabación y ustedes saben que el pastor Helio siempre trae un resumen. El resumen es lo más fidedigno posible. Ahí está la reflexión en el resumen. Entreguen eso, entreguen eso. Amén. Tenemos, ahora mismo yo no sé, o sea, como perdí la cuenta y cada vez pregunto y se me olvidan, me imagino que vamos a tener más de 12 reflexiones, ¿verdad? Como 15 o 16 Pastor, reflexiones. That's the same thing. Pastor, I got a question. Dime, papi. Okay, so la reflexión nueva de ahora, número 9. Are we doing it already? Giving it in already? Eso fue lo que, no. Lo que No, dijo el pastor Helio fue que the next reflection will be from the first chapter on 9. from the first part of 9 through 181. the page 198. 198. Okay, Oh. porque el mío, That will be the reflection from the first reflection for chapter 9. Déjame explicarle qué es lo que le pasa a los que están entrando nuevos. Beacon tiene 12 capítulos. Beacon tiene 12 capítulos. Pero hay capítulos que son muy largos y hacer una reflexión tan larga es demasiadas páginas. Entonces, los primeros capítulos, como eran cortos, podíamos hacer una reflexión ahí chévere. ¿Ok? Capítulo que terminó Helio, reflexión entregada. Cuando llegamos al capítulo 7, creo, tuvimos que dividir el capítulo en dos
Y en el 8 también, no, el 8 fue una No, reflexión. el 8 fue corto. Fue corta, sí fue una. Pues entonces quiere decir que en este capítulo 9, como es larguísimo, vamos a tener que hacer 3 o 4 reflexiones. O 2 reflexiones. Ok, No. muy bien. Maestro nos está diciendo para que no nos perdamos. Y vuelvo y digo, esta grabación va a estar puesta en YouTube para que usted la repase cuantas veces quiera. Vamos para encima. Amén. Para los que tienen el libro de texto físico como este, pues es desde la página 181, letra A, discipulado, hasta página 198, que termina la alabanza de los niños, que empieza en la 197, pero termina en la 198 y media. Ok, Amén. ok, Helio, para los que tienen el PDF como Javierito, ahí yo creo que no hay página, ¿verdad que no? No tienen la página, ¿verdad? Pero ya tú sabes que estamos en la 9, en el capítulo 9, y estamos en el punto donde dice Helio que vamos a terminar, va a ser hasta, DH, Letra B, controversia, punto número 3 de la letra B. controversia con los líderes judíos. Correcto. Hasta ahí. No, no. Ese es el B, y ese B tiene 3 puntos. In fact, tiene 4, 5, tiene unos cuantos puntos del punto número 3 de la letra B hasta el punto número 3 de la letra B. Amén. Cualquier cosa, usted me puede textear o me puede mandar un mensaje de WhatsApp, o si no, el pastor. Vamos a entrar en materia. Vamos. Amén. Estamos en el libro de Mateo, capítulo 20, del versículo 17 al 19. Miriam, si lo tiene, léelo. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Gracias, hermana Miriam. Y hermana Wendy, léase el punto número 6, tercera profecía de la pasión. Es notable que los preanuncios de su inminente pasión y muerte en Jerusalén hayan sido hechos solamente a sus 12 discípulos aparte. No quería publicidad en el asunto, pero la importancia de estas predicciones es tan grande que cada una de ellas están narradas en todos los evangelios sinópticos. Para eso, vea Marcos 10:32 al 34, Lucas 18:31 al 34. Esta última es más detallada y especifica que las otras dos las otras dos. Jesús sería entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y ellos, el Sanedrín, le condenarían a muerte. Entonces los judíos le entregarán a los gentiles para que, agregó Jesús, les escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Esta es la primera mención de la crucifixión, tanto como de la declaración definida de que iba a ser ejecutado por los gentiles y no por los judíos. En las 3 predicciones se habla de la resurrección. Amén, gracias, hermana Wendy. Está claro que el Señor partía de Perea, ¿se acuerdan de Perea? Para el viaje a Jerusalén, pasando por Jericó. Una vez más tomó sus discípulos aparte para explicarle lo que sucedería cuando llegasen a la santa ciudad.
sería entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, lo que es evidentemente una referencia a la traición de Judas. Sería condenado a muerte por los líderes del judaísmo. Carentes de autoridad para aplicar la pena capital, le entregarían a los gentiles. O sea, ¿quiénes estaban encargados cuando eso? Los romanos. Sería escarnecido, azotado y crucificado, pero la muerte no podía retenerlo, porque al tercer día resucitaría. Era preciso que lo supieran para que al estar advertido de antemano no les tomase por sorpresa. No podía aún decirlo en público, porque muchos de los que mostraban frialdad hacia él podrían encontrar en eso una piedra de tropiezo y volverle definitivamente la espalda. Por otra parte, los que se mostraban fervientes hacia él podían ser llevados a levantarse en armas para defenderle y ocasionar así un alboroto en el pueblo. Vamos para Mateo 26, 5. ¿Se acuerdan? El complot para prender a Jesús. Pastor, léase el versículo 5. No, no te oigo. Mateo 26, ¿qué? 26, 5. Dice, pero decían, no, vamos a leer el 4. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. O sea que Jesús tenía unos seguidores que entre ellos habían unos cuantos revolucionarios. O sea que por eso es que Jesús, cuando sanaba, hacía milagros y hacía sus grandezas y proezas, ¿qué es lo que él ordenaba rigurosamente? Silencio, que no se lo dijeran a nadie. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabía que él tenía que ir y entregar su vida por rescate, por mucho. ¿Se acuerdan en la tentación cuando el enemigo lo estaba tentando? Que lo trepó al pináculo del templo, y también lo tentaba para tratar de despertar en él un tipo de sensacionalismo, que cuando se tirara, que vinieran ángeles y lo recogieran y lo pusieran, y entonces obviamente los líderes religiosos, si veían eso, lo iban a tomar de mano y a la fuerza lo iban a sentar en un trono. Iban a decir, este es el hijo de David, el guerrero que nosotros estábamos esperando para así deshacernos de estos romanos que nos oprimen. Amén. Pero no. En la otra tentación, que fue lo que el enemigo le dijo: todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adorare. O sea, que el Señor podía tener el control mundial de la tierra si él adorara a Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero el Señor nunca accedió. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que llevar a cabo el plan de redención de la humanidad. Él lo hizo por amor, pensando en ti y en mí. Jesús no quería dar ocasión a cualquier cosa que tendiese a impedir sus sufrimientos. ¿Alguien tiene algún comentario o una pregunta? ¿Podemos ir al punto número 7? Amén. Pues vamos para el punto número 7. Estamos en Mateo capítulo 20, del 20 al 28. Necesito a alguien que lea rapidito.
Pastor, léalo usted, que usted lee rapidito. Yo estoy buscando un texto y no lo encuentro. Espérate. Mateo que. 20, del 20 al 28. Ay, mi madre, espérate, Mateo 20. Ok. Ok, estoy aquí, ya. Vamos. 20 del 20 al. Ok. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seré bautizado, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, gracias, pastor. Ahora vamos para Marcos, capítulo 10, porque quiero que vean el contraste. Marcos, capítulo 10, del 35 al 45. Virgen, si lo tiene, lo pueden leer. La grandeza es del que sirve. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes, de las naciones se enseñorearon de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, gracias, hermana Virgen. Usted Amén. dijo que hay diferencia, aunque los evangelios son sinópticos, pero hay cierta diferencia. Aquí en Mateo capítulo 20, Mateo está diciendo que básicamente fue la mamá de Juan. ¿Ok? So, ella está diciendo que fue la mamá de ellos dos. Y entonces, aquí en el libro de Marcos, dice que fue Jacobo y Juan que hicieron la petición. Amén. Una de las características peculiares de Mateo fue que Mateo fue escrito ¿para quién? Para los judíos. ¿Ok? So, como escribió para los judíos, pues Mateo, yo creo que tuvo que utilizar lo que dice la palabra de 2 o 3 testigos para que su testigo fuera
válido. Amén. Tengo el texto, a la medida que va la lección, se lo voy a dar. Vamos para ambiciones personales de Santiago. Entonces, hermana pastora Wanda Mercado, ¿puede leer los primeros párrafos? Número 7. Ambiciones personales de Santiago y Juan. En Marcos 10, 35 al 45, el único otro lugar donde se relata este caso, dice que Santiago y Juan le hicieron una petición. Aquí es la madre con sus hijos. Es evidente que los tres personas presentaron la petición. En este pasaje, Mateo se aparta de su costumbre y da más detalles que Marcos, postrándose ante él, es decir, poniéndose de rodillas ante él. La petición presentada era que en su reino se sentaron esos dos hijos suyos, el uno a su derecha y el otro a su izquierda. Después de la segunda predicción de su pasión, los discípulos le habían preguntado, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Este incidente demuestra cuán enorme era la falta de entendimiento de esta verdad, tanto como la enseñanza de Jesús acerca de su inminente pasión. Habían fracasado completamente en captar el espíritu de su maestro. Todavía estaban buscando ubicarse en el establecimiento de un reinado terrenal, y ellos ya habían decidido quién ocuparía el primado, aunque quizá no cuál de ellos ocuparía la derecha, es decir, el lugar de mayor honor, y quién ocuparía la izquierda. Amén. Paro Gracias. o sigo. No, hasta ahí está perfecto. La madre de Jacobo y de Juan acudió ante el Señor pidiéndole que sus hijos se sentaran a ambos lados en su reino. Es para crédito de ella que quería a sus hijos cerca de Jesús, y ella no desesperada de su reino venidero, pero no comprendía los principios en base de los que se otorgan honores en el reino. Dice Marcos que los hijos hicieron la petición personalmente, Marcos 10:35. Quizás lo hicieron por inducción de ella, o tal vez los tres acudieron junto al Señor. Es triste la naturaleza humana de los discípulos que inmediatamente después de la tercera predicción de su pasión ya estaban pensando más en su propia gloria que en los padecimientos del Señor. Algo triste porque los discípulos habían caminado con el Señor y habían experimentado milagros. Y entonces el Señor le está revelando que Él va a ser entregado, va a sufrir, va a ser puesto a muerte, va a ser prácticamente escarnecido, torturado. Y ellos, en vez de estar pensando en lo que le está pasando al Mesías, están pensando con un gran egoísmo en quién va a ser más grande. O sea, sí, pastora Yarolin. Que Jesús ya le había dicho 3 veces, esta fue la tercera vez, pero esta tercera vez él le habló con más detalles. Él le explicó que él iba a sufrir, que le iban a dar, él entró en detalle y aún entrando en detalle de lo que a él le iba a pasar, los discípulos estaban pensando quién se va a sentar en la derecha y quién se va a sentar en la izquierda. Increíble. Pero digo, es increíble. En vez de estar pensando en el ministerio, estaban pensando en posiciones. O sea, ellos estaban peleando como perro y gato, disputándose las posiciones. ¿No le acuerda lo que está sucediendo hoy en día entre Trump y Kamala? Se están disputando. Amén. Algo así estaban los discípulos. Qué triste. Vamos a seguir con la Elio, sí. Elio,
Elio, esté por aquí, mira, añadiendo un poquito para atrás, Elio, si me permite, porque estoy buscando, encontré aquí unas cosas que quiero dejarles a los muchachos para consumo. Amén. El Antiguo Testamento, completamente, el Antiguo Testamento, los salmos, los libros del Pentateuco, los profetas, valga la redundancia, profetizaron la muerte y la resurrección de este Jesús que va a estar en la tierra. Amén. Número 2, se suponía que estos bambalanes supieran lo que los profetas dijeron acerca de ese Jesús que Juan el Bautista abrió el camino. ¿Ok? Se suponía que estos individuos supieran qué iba a pasar con Jesús. Pero para que tú veas que aún ahí en ese momento están muy lejos de la realidad. Pues como yo dije el domingo, ¿dónde se destapan o el martes pasado, dónde se destapan los ojos carnales de ellos? En Pentecostés. Pentecostés fue el comienzo de una vida espiritual en Cristo para todos ellos. Porque mientras estaban con Jesús todavía no entendían. Bueno, en una parte Jesús le dice, están caminando conmigo y no saben quién soy. Entonces, para el consumo de los muchachos que están aquí, yo les voy a dejar a ustedes algunos puntos del Antiguo Testamento donde se profetiza y se hacen prefiguras de la muerte y la resurrección de Jesús. Uno de los salmos más importantes es el Salmo 22. Cuando usted estudia el Salmo 22, el salmista, y creo que fue David, si no me corrigen, por favor, no quiero pecar por ignorante, ahora mismo no sé si es David, bueno, me corrigen, por favor. Creo que fue David el salmista, porque los salmos no todos los escribió David, ¿ok? No todos los salmos los escribió David. David escribe este salmo y habla en prefigura acerca de la muerte de Jesús, ¿ok? Es un salmo maravilloso, maravilloso. El Salmo 69 también habla en prefigura del sufrimiento de Jesús. Para que usted, o sea, con esto le voy a decir, hermano, que ese libro negro que usted tiene ahí es un libro que todo lo que está escrito ahí se ha cumplido. No estamos leyendo un libro más, estamos leyendo un libro que porta vida. Número 3, Salmo 34, versículo 20. También habla, muy importante. Yo sé que los que no apuntan nada son los que saben tanto, pero está bien, vamos a dejarlo así. Yo sé que ustedes pueden escuchar la grabación luego. Salmo 16:10. Y para los que saben, pueden ir al canal de Casa de la Fe YouTube y repetir esto múltiples ocasiones. También Salmo 33 habla de la resurrección. Este versículo es visto, este que le voy a decir, este es importante. Mire, búsqueme este versículo. Virgen, búscate este, Salmo 49:15. Wendy, búscate Salmo 118:17. Búsquense en estos versículos. Y vamos al matatán. Y Helio, con esto termino. Pero le dejo esto porque esta es la esencia de lo que los discípulos debieron haber sabido. Búsquete, dije Wendy, Virgen, búscate. Gracias, mamá. Gracias. Alguien, Miriam, o búscate Isaías 53. Isaías 53, quiero que busques. Dios mío, Cristo.
desde el versículo 7. Entonces, vamos a primero, mamá, Virgen. 49:15. Sí, Pero mamá. Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Porque me tomará consigo. Muy bien. Este salmo expresa la confianza que Dios tiene sobre el poder de la muerte. Ahí está. Los cristianos ven esta afirmación como una referencia a la... Entonces, vamos al Salmo 118, 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Muy bien. E Isaías, que este es el fuetazo, ¿ok? Más fuerte de este profeta. Y este salmo, este Isaías, nosotros habíamos estudiado y lo hemos repetido en múltiples ocasiones, es una vivencia, una visión de Isaías, del profeta. Isaías vio la muerte. Isaías vio, yo no tengo duda que Jehová le dio la bendición a Isaías de ver el castigo hacia Jesús. Desde el versículo 7. Ok, perdóname, lee el capítulo completo, mamá. Isaías 53 completo. Yo no sé quién fue, Miriam. Léelo completo y vamos a ser breve. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual de nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Ahí estamos, espérate. Isaías está hablando de eso. ¿Ok? Y está hablando, y mira el verbo. Importante saber el verbo en que está hablando el profeta. También lo aprendimos aquí en las clases. El verbo del profeta es importante, porque los profetas siempre hablan ¿en qué? ¿En verbo? ¿En qué verbo habla el profeta? ¿Alguien me puede decir? Futuro. El verbo es, el profeta habla, tú vas a hacer, vas a sentir o vas a hacer. Aquí el profeta está hablando en pasado. Aquí se cambia la tortilla. Aquí ya él no está él está profetizando una visión que él está teniendo. Oh, gloria a Dios, eso está poderoso. Vamos, Miriam. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Ahí te lo dice todo, Miriam. Ciertamente llevó él. En ningún momento, Helio, en ningún momento él dice ciertamente llevará. Llevó, pasado. ¿Llevó? Esto lo vivió el hombre, el tipo lo vivió. El tipo vivió esto, la muerte, el sacrificio, él lo vio en visión. Lo mismo pasó a Pablo. Vamos, mamá. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Óyeme, esa parte también importante. Mas Jehová cargó en él el pecado. Él no se hizo pecado. Oiga esto, porque por ahí hablan cosas que horrores. Él no se hizo pecado. Y quiero hacer la aclaración también. Isaías escribe esto 700 años antes de que Jesús viniera. Que eso es más poderoso para hacerlo con el profeta mayor que... Dale, mamá, y perdona. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. José de Arimatea, un rico.
esposa de Arimatea. Fue su muerte. Hermano, esto es poderoso. Esto era lo que tenían que saber estos bambalanes que estaban pidiendo quién iba a estar al lado de uno, quién iba a estar. Esto es lo que se supone que ellos supieran. Porque si ellos saben y se acuerdan de esto, que ellos se supone que lo supieran, ¿ok? Porque esa era la ley, aprenderse esto. La ley era aprenderse esto. Si ellos se hubiesen acordado de esto, no hacen esas preguntas bobas. No se ponen con eso. Dale, mamá. Ya me quedé. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo en él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y pronto viene con brazos de justicia. Gracias, Helio. Y yo creo que Yarot quiere decir algo. Gracias, mamá. Yo quería añadir a lo que decía el pastor. Los discípulos no estaban supuestos a saber esta palabra, pero no la sabían. ¿Por qué no la sabían? Porque tal vez dejaron de leerla, de escucharla, de escudriñarla. Con esto digo que Cristo viene otra vez y el que no esté en la palabra, escuchándola, metiéndose en ella, le va a pasar lo mismo que a estos discípulos. Wow, gloria a Dios, mamá. Amén. Esa fue buena, esa. Verídico, verídico. Ok, vamos a regresar al principio de este párrafo, porque estaba dándole las diferencias entre Marcos y Mateo, ¿ok? Porque Marcos dice básicamente que los que fueron los discípulos, tal vez los discípulos fueron influidos por su mamá, pero según los vio Marcos, Marcos vio que fueron los discípulos. Entonces Mateo vio que fue la mamá de Santiago y de Juan. Amén. Pues entonces le estaba diciendo que como Mateo fue escrito para el público judío, pues entonces Mateo tenía que utilizar el Viejo Testamento. So, vamos para Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Y te acordará. Oh, mira, me fui para el versículo, para el capítulo 15, 19, 15. Excúseme. Sí, léelo, Mari. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Amén. Y ahora vamos para 2 Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Pues entonces no es que haya controversia en los evangélicos, en los evangelios sinópticos. Fue que el libro de Mateo fue escrito hacia un público judío y el libro de Mateo fue escrito hacia los griegos, ¿verdad? Marco. El libro de Marcos fue escrito hacia los griegos, pues los griegos eran prácticamente gentiles, pues entonces por eso es que no tenía que ir al Viejo Testamento para probar como en el libro de Mateo que fue escrito para los judíos. Sí, pastor. Sí, papá. Añadiendo a eso, Mateo fue
testigo ocular. Esto es un punto bien importante y en Chosen usted se da cuenta que el tipo está, que yo siempre lo digo, me saca el monstruo ver el tipo con una libretita cada rato apuntando y que con un libro, tú lo ves apuntando. Siempre, le hemos dicho que vean a Chosen porque Chosen es una de las series más fidedignas del, del evangelio. Eso está tremendo. El tipo sabe lo que está haciendo allí. Bueno, pero tú ves que Mateo está anotando. Marcos, acuérdate que Marcos es muy importante porque Marcos fue un evangelista que trabajó y que comenzó a trabajar fuerte, fue con Pablo, pero tuvo el privilegio de escribir este evangelio por lo que otros hablaban, no Amén. porque él era, no porque no, o sea, estuvo ahí, es por lo que escuchó. Y Luca, que él es el doctor, Luca de profesión, era un hombre preparado, también fue uno de los que Pablo logró estar al lado de Pablo, pero escribió también otro evangelio sinóptico. Sinóptico por la similitud que tienen en el escrito, pero el ocular, la persona ocular, el discípulo, fue Mateo, que fue ahí ocular, que estuvo ahí caminando con el hombre y gastándose ahí por todos esos montes por ahí para arriba. Amén. Mateo y Juan. Amén. Mateo y Juan, perdón, Mateo y Juan. Amén. Gracias, pastor. Pastora Marilyn, continúe con el beacon. La respuesta de Jesús fue directa. ¿No sabéis lo que pedéis? Algunas personas están siempre procurando los privilegios de una posición sin reconocer las responsabilidades implicadas. Digo, lo que quisieran estar más cerca de Cristo serían los que tendrían que sufrir más, porque Él es un Salvador sufriente. Querrían ellos estar pendientes de una cruz a cada lado de él. A cada lado de él, nadie estaba muy interesado en estas posiciones. Sin embargo, cuando él les preguntó, ¿podéis? Ciega e ignorantemente, ellos respondieron, podemos beber del vaso. Era una figura familiar para los judíos. Vamos para Salmo 75, 8. Dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo. Lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Continúa. William dice, aquí la copa significa los sufrimientos internos, mentales y espirituales que Cristo tendría que soportar. El maestro le salpició. No, hasta ahí, gracias, Marilyn. Ok, ahora vamos para Mateo 26, versículo 39 y el 42. Esto es para colaborar lo que Salmo 75, 8 dice. Si lo tienes, papito, léelo. Salmo 16. No, Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26. Versículo 39 y después brinca al 42. Tumba. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuál es el próximo? El 42. El 42. Lee así. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Wow. Imagínense, esta copa
del furor, del terror, del sufrimiento que ya había sido profetizada en el Salmo 75:8, es lo que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estaba pasando, estaba agonizando, estaba pasando una angustia terrible mentalmente, y lo tuvo que pasar por nosotros. Jesús respondiendo les dijo con franqueza que no comprendían lo que ellos pedían. Querían una corona sin una cruz, un trono sin el altar de sacrificio, la gloria sin el padecimiento que lleva ella. Por eso les preguntó, ¿podéis beber la copa que yo he de beber? No nos quedamos sin saber qué significa por la copa. La acababa de escribir en los versos 18 y 19. Vamos para Mateo capítulo 20, versículos 18 y 19. Sari, si lo tienes, puede leerlo. Mateo Ok. 20, 18 y 19. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Usted ve, Jesucristo sabía muy claro la agonía y el sufrimiento que le esperaba. Y él describe esta copa en estos versículos. Había de padecer y de morir. Jacobo y Juan expresaron su disponibilidad a participar en sus padecimientos, aunque quizás su confianza se basaba más en el celo que en el conocimiento. O sea, ellos inmediatamente dieron una respuesta. Sí, nosotros podemos. Pero cuando lo estaban crucificando y lo estaban escarneciendo, ¿qué hicieron los discípulos? Cada cual se apartó por su camino. Dijeron, Patita, ¿para qué te espérate, quiero? patita, ¿para qué te quiero? Esto no es conmigo. Aún hasta Pedro, que le cortó la oreja al principio al hijo al hijo de uno de los líderes judíos, al siervo, no al hijo, al siervo de los líderes judíos, cuando le tocó, hasta lo negó. Antes que el gallo cantara 2 veces, lo negó 3 veces. Imagínense, ellos cada cual se apartaron por su camino. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado. Sí, pastora Yarolin. Ellos todos huyeron excepto Juan. Amén. Juan estuvo hasta el fin. Yo creo que por eso fue el más que vivió. Sí, bueno, fue el único, fue el único que no sufrió muerte de mártir, pero no la pasó muy bien tampoco, porque como estamos estudiando en Apocalipsis, lo tiraron a una isla desierta, básicamente en prisiones, La isla de Patmos. en la isla de Patmos, y sufrió muy grandemente. Vamos a continuar la lectura. Pastor Wilson, siga. Se movió un momentito. Oye, pues Regresa. léalo usted, Wanda Mercado. Empezamos donde dice el maestro. Correcto. El maestro le advirtió a sus 12 discípulos: a la verdad de su vaso beberéis. Santiago fue el primero de los apóstoles en ser martirizado. Hay muchas leyendas de lo que lo toca a los últimos días de Juan, pero ninguna es segura excepto la de su sufrimiento en la isla de Patmos. Jesús agregó que el asignar los lugares a su derecha e izquierda no era suyo darlo, sino aquellos para quienes está preparado por su Padre. Esto parece una
renuncia de autoridad de parte de Cristo. Es muy probable que si no signifique excepto. En este pasaje, como ha sido sugerido por Blas Druberner y J.H. Morton, de modo que el párrafo equivaldría a no es mío dar, excepto aquellos para quienes Dios lo ha planeado. No es favoritismo, sino la aptitud, lo que gobernará el lugar de cada uno en el reino masaénico. Gracias, Pastora Wanda. Jesús les aseguró que a la verdad beberían su copa. Jacobo sería martirizado y Juan perseguido y exiliado a la isla de Patmos. Entonces Jesús les explicó que él no podía asignar puesto de honor en el reino de manera arbitraria. El Padre había establecido una base especial sobre la que se asignarían estas posiciones. Ellos pensaban que era una cuestión de patronazgo político, que debido a que ellos eran tan próximos a Cristo, tenían un especial derecho a los puestos preferentes, pero no se trataba de ningún favoritismo personal. O sea, los discípulos sufrieron una muerte horrible, ¿verdad que sí? Y nosotros cubrimos esto al principio. El único que no fue un mártir, ¿quién fue? Fue el apóstol Juan. Pero todos bebieron de la copa que Cristo bebió. ¿Por qué? Porque sufrieron, llevaron una vida sufrida, llevaron una vida marcada y se puede decir hasta marginada, pero victoriosa, porque a través de ello el evangelio fue propagado. Hicieron muchos discípulos y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Amén. Vamos a seguir con la lectura para terminar. Luisito, ¿tienes el libro? ¿Puedes leer? Luis Fuente. Cuando los otros 10 apóstoles. Honestamente, estoy perdido, brother. Ok, está bien. No lo encuentro. Yo lo leo, papi. Léelo, pastor. Cuando los otros 10 apóstoles se enteraron de lo que habían hecho Santiago y Juan, se enojaron contra los dos. El verbo significa ser excitado, indignarse, enojarse. Ellos se enojaron porque los dos hijos de Zebedeo estaban tratando de arrebatarles un partido. Pero desgraciadamente no hay evidencia de que sus móviles fueran más puros que los de los dos hermanos. Siga. Jesús llamó a los 12 reunidos y les amonestó que los principios de su reino serían muy diferentes de los que usan los mandatarios terrenales. Les recordó que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, literalmente las dominan, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Palabra encontrada solo aquí y en el pasaje paralelo en Marcos 10:42. El verbo ejercer podría significar tiranizar a alguien. Siga. Pero no sería así entre los seguidores de Cristo. En escala ascendiente, Jesús dijo primero que el que quisiera hacerse grande debe ser servidor, traducido de diáconos, de la cual proviene diácono, pero su sentido original era simplemente siervo. En segundo lugar, todo aquel que anhela ser primero debía ser siervo, literalmente esclavo, doulos. Este ilustra un antiguo refrán que dice: el camino del ascenso está abajo. El que se hace siervo de todos, por fin se encontrará honrado y promovido. Amén. Gracias, pastor. Probablemente la indignación de los 10 discípulos se debía a que ellos mismos querían ser los más grandes y se resentían ante cualquier pretensión de prioridad por parte de Jacobo y de Juan. Usted ve, ellos sí se sintieron indignados. ¿Por qué? Porque ellos también
querían las mejores posiciones. Esto dio a nuestro Señor la oportunidad de hacer una revolucionaria declaración acerca de la grandeza en su reino. Los gentiles piensan en la grandeza en términos de gobierno y de dominio. En el reino de Cristo, la grandeza ha de llegar primero a ser un servidor, y el que quiera ser el primero ha de llegar a ser un esclavo o un siervo. ¿Por qué? Porque este es el reino de Cristo, y el reino de Cristo hoy en día no es terrenal. El reino de Cristo es espiritual. Es el reino de Cristo en los cielos. Pero los gentiles, y cuando habla de gentiles, se estaba refiriendo a los romanos, a los griegos, y hoy en día nosotros caímos en ese término, los gentiles, o sea, los no judíos. Lo que ellos piensan es en el poder. ¿Qué es lo que piensa Donald Trump? Que los Estados Unidos ha perdido prestigio en todo el mundo entero. Donald Trump quiere coger el ejército de los Estados Unidos y que una vez más sea respetado, y no solo respetado, temido en todo el mundo entero. ¿Por qué? Porque como decía Ronald Reagan decía, vamos a tener paz a través de nosotros mostrarles cuán fuerte somos. En inglés es peace through strength. Y los gentiles lo que piensan es en términos de gobierno. Pero los discípulos tenían que enfocarse, lo que el maestro le quería enseñar es que si ustedes se creen que este reino es terrenal, no es terrenal. Este es un reino espiritual, el reino de los cielos. Vamos a seguir a continuar con la lectura para terminar con este punto. Miriam, continúa. El versículo 28 es un gran pasaje teológico. Jesús declaró que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, diaconesai, y para dar su vida en rescate por nosotros. La palabra vida es psiche, rescate es litrón. Solamente aquí y en Marcos 10:45, de lío, desato, quiere decir precio de libertad, rescate, especialmente dinero empleado en la manumisión de esclavo. Este empleo de la palabra está ampliamente ilustrado en los papiros, como Adolf Deisman lo ha demostrado. Él cita 3 de esos documentos con fecha del 86, del 100 y 107 o 91 después de Cristo, que usan la palabra con ese sentido. Su comentario reza: pero cuando alguien oía la palabra griega litrón, rescate, en la primera centuria, le era natural pensar en dinero usado para la liberación de un esclavo. Sigue. Digo, por muchos es anti. El sentido general de esta preposición en los papiros de esa época era en lugar de. Esta connotación es demostrada con mayor claridad en los otros 2 únicos pasajes en Mateo donde se encuentra. En 2:22 leemos que Arquelao reinaba en Judea en lugar anti de su padre Herodes. Había tomado su lugar. En el 5:38 leemos de ojo por anti ojo, diente por anti diente. Es evidente que quiere decir un ojo tomado por un ojo, o un diente en lugar de un diente. En alguna manera misteriosa, solo conocida por Dios, Cristo dio su vida en lugar de muchos para libertarlos de la esclavitud del pecado y salvarlos de la condenación eterna. El empleo del término muchos en este pasaje no niega el hecho de que Cristo haya muerto por todos. Pablo escribe en 1 Timoteo 2:6 que Cristo Jesús se dio a sí mismo en rescate antilitrón por hiper todos. Cristo murió por todos, pero muchos son salvos como resultado de su muerte. Bajo el título verdadera grandeza,
podemos pensar en, uno, el precio de la grandeza. ¿Podéis beber el vaso y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Dos, la práctica de la grandeza. El que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Tres, el modelo de la grandeza. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Aleluya. Gracias, Miriam. Amén. Qué bueno, terminamos con la lectura de Beacon. El Hijo del Hombre es el perfecto ejemplo de la humildad en el servicio. Él vino al mundo no para ser servido, diacogetenagia, sino para servir, diaconesia, y para dar su vida en rescate por mucho. Todo el propósito de la encarnación puede ser sumado en dos palabras: servir y dar. Es asombroso pensar que el sublime Señor se humillase a sí mismo al pesebre y a la cruz. Su grandeza se manifestó en su gran humillación. Él dio su vida en rescate por mucho. Su muerte dio satisfacción a todas las justas demandas de Dios contra el pecado. Fue suficiente para quitar todos los pecados del mundo, pero es eficaz solo para aquellos que le aceptan como Señor y Salvador. Si alguien tiene algo que añadir a la lección, pues si alguien tiene alguna pregunta o alguna opinión, sí, Pastora Yarolin. Pastor Eli, en otras palabras, que Jesús, cuando él muere en la cruz, él muere por todos los que estamos en el mundo. Correcto. No hay excepción. Si tú eres un violador, si tú eres un matador, si tú eres lo peor de lo peor, Jesús murió por ese ser humano también. Amén. Pero el ser humano tiene que agradecerle eso a él, aceptarlo como Salvador para ser salvo. amén. Entonces, cuando tú haces esa profesión, ya tú no te pueden acusar por nada de lo que tú hiciste, porque Jesús tomó ese lugar para ti, de todo lo malo que hiciste. Y mire, todo se puede sumarizar en dos palabras. Él vino a servir y a dar. ¿Dar qué? Dar su vida en rescate por toda la humanidad. Amén. Pastor, ¿usted tiene algo que añadir? Sí, porque uno de los principios del reino está en el servir. O sea, nosotros estamos muy equivocados. Yo sé que Casa de la Fe hemos hablado mucho acerca de esto y creo que nosotros hemos sido lo más diligentes posible para explicar con claridad los principios del reino. Los principios del reino no tienen que ver nada con prosperidad, ni prosperidad, ni materialismo, ni riquezas, nada de eso. Nada de eso. En esta clase hemos visto uno de los principios más maravillosos que establece Jesús en la tierra y es el servir. ¿Ah? ¿Alguien tiene algo que decir sobre eso? Yo quiero abrir micrófono. Vamos a ver si es verdad que el gaspela. Vamos para adelante. ¿Quién tiene algo que decir sobre servir? Porque, o sea, lo que estamos escuchando alrededor de nosotros en las redes sociales es un evangelio de riquezas, un evangelio de comodidad, un evangelio de total paz, lo cual es contrario a lo que Jesús vino a establecer. Y él mismo dice, no crea que yo vine a traer paz. Mi evangelio, en otras palabras, trae división, trae lucha, trae división, trae espada. Ajá. ¿Quién alzó la mano? Ahí somos muchos hoy en la clase. Bueno, Pastor, voy a Dime. añadir, ya que tocaste el punto, básicamente hay muchas iglesias y muchos predicadores para tener público, para tener likes, porque los likes y los suscriptores se han vuelto su Dios. Amén, porque le están generando ingresos.
Pintan un evangelio fácil, un evangelio que todo echa tus cargas sobre él y olvídate que todo te va a salir bien. Entonces, cuando viene el momento de la prueba, cuando viene la tempestad tocando a su puerta, pues entonces, ¿qué es lo que sucede con ellos? Ah, pero a mí me dijeron que este evangelio iba a ser color de rosa, que esto iba a ser fácil, que su carga es ligera, que dejara mi carga a sus pies, ¿entiendes? Para eso son los discipulados para que el pueblo comience a adquirir conocimiento para cuando vengan esa prueba, que su casa esté fundada sobre la roca, que es Cristo Jesús, y puedan permanecer, porque el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Amén. Pues mira, porque